Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos. Caminos de ida y vuelta. ¿Cuál es el pasado y cuál es el presente del español en América? ¿Cómo fue la expansión del español en todo un continente? El español es la segunda lengua más hablada en el mundo, es una lengua internacional y desde luego de la mayor importancia en cuanto a la comunicación. Pues para hablar de este extenso tema nos acompaña la catedrática de Lengua Española de la UNED, Mariluz Gutiérrez Arauz. Bienvenida. Muchas gracias, bien hallada, Isabel. Si hablamos de pasado y presente de la lengua, del español en América, debiéramos empezar por hablar de este pasado. Todos conocemos cómo llega el español al continente. Sabemos que después del descubrimiento de Colón es la manera de entrada, pero desde luego una lengua tiene que sufrir muchísimas peripecias para poder expandirse de la manera en la que se ha expandido el español. Sí, es un tema apasionante, que una lengua inicialmente hablada en Castilla, luego que se extiende por España, que es adoptada como lengua común en la península y en las islas Canarias tardíamente, porque todos sabemos que son conquistadas tardíamente, poco antes que América, pues esta lengua se convierte en unos pocos siglos en una lengua hablada en la actualidad desde Estados Unidos, el norte, porque en Canadá no se habla más que como lengua extranjera, pero todo Estados Unidos se habla por muchos millones, en torno a 50, más de 50, aunque no se sabe con certeza, hablantes de español desde Estados Unidos hasta el sur de América, en la Patagonia, Argentina, excepto en la zona de Brasil, que sabemos que se habla portugués, pero que evidentemente hay una gran expansión también del español y un gran interés por parte de los brasileños para hablar y para aprender el español. Entonces digamos que la lengua española es una lengua internacional, pero es esencialmente americana. Que haya nacido en España y que haya nacido en una tierra pequeña que luego se expandió porque era una lengua muy adaptable y porque admitía todo lo que venía de fuera, como le pasa ahora al inglés, y luego también porque hubo unas circunstancias políticas y políticos sociales que hicieron que el castellano se convirtiera en lengua común de España, pero que fue la lengua que se llevó a América, ¿no? Esa es una peripecia muy larga, llena de muchos matices y que evidentemente es complicado resumir. Pero lo que no les gusta a algunos que se hable de descubrimiento, porque la palabra descubrimiento es como si antes no existiera y lo descubrimos nosotros. En el mundo latinoamericano les gusta que se hable de encuentro, nos encontramos con ellos. Evidentemente que los descubrimos, sí, pero claro, nos encontramos, fue un encuentro. El descubrimiento es como si es una palabra tomada desde nuestra perspectiva, mientras que el encuentro es una palabra tomada desde las dos perspectivas. Además es una palabra preciosa el encontrarse y además el fundirse. Sí. El español llega y desde luego esta peripecia de la que hablamos es de norte a sur porque va por todas partes y de diferentes maneras. Históricamente la lengua cómo se mueve, porque son unos pocos los que llegan y muchos los que están. Sí, eso que tú has dicho de encontrarse, que es tan bonito, y fundirse, que también lo has dicho tú, tiene una palabra que es la que define todo esto, que es el mestizaje. Lo que significa el mestizaje es el motor que hace que el español entre en América. No llegan muchos españoles, llegan pocos, pero el español se casa con la indígena, se hacen muchos criollos, muchos mestizos. Posteriormente, ya cuando entran africanos, también en las zonas caribeñas hay una fusión y un mestizaje. Hay mucho encuentro de razas en América. Y en ese mestizaje está la gran riqueza de nuestra cultura.
Entonces, mestizaje tiene nuestra lengua, porque nuestra cultura es una cultura de mestizaje. Nuestra cultura porque es una fusión de culturas. Y esa cultura, supracultura, podríamos decir, engloba muchas culturas. Y si nosotros nos ponemos a bailar un merengue dominicano o un son cubano o una samba brasileira de nuestros hermanos portugueses, pues evidentemente es mezcla de culturas. Y la comida es mezcla de culturas. Evidentemente la lengua muchísimo más. Pero ¿qué camino lleva el español una vez que llega en ese encuentro del que hablamos, pero en el que verdaderamente el número de personas pues no es similar, sino hay muchísimas diferencias? ¿Y qué camino va llevando para poder ir poco a poco adentrándose y haciéndose, aunque sabemos que convive con otras lenguas hoy en día también, Sí. pero hacerse como la lengua de comunicación de unos países con otros, porque luego todos esos territorios se van al final dividiendo, independizando, haciéndose libres, podemos decir. Sí. Sin embargo, el español sigue siendo la lengua de comunicación. Sí, no solamente eso, sino que precisamente la mayor expansión de la lengua española se da en la época de las repúblicas. Pero bueno, los españoles que llegan a América, que encuentran gentes tan diferentes, que hablan lenguas tan diferentes, ¿qué van buscando en América? Pues como todos los colonizadores van buscando riqueza. Todos los colonizadores van buscando la expansión. Sin embargo, los colonizadores españoles buscan no solamente eso, que también, pero también buscan la expansión de la fe. Entonces hay, digamos, dos vías de integración en América. Una la corona española y otra los que buscan la fe, los misioneros. Hay una grandísima diferencia entre la forma de actuación con respecto a la lengua, me refiero, de la corona y de los misioneros. ¿Qué pasa con la corona española? En primer lugar, los Austrias, más tarde los Borbones, porque no olvidemos que hasta el siglo XIX está en expansión. Ya en el siglo XIX se hacen libres las repúblicas americanas y en ese momento es precisamente cuando más se aprende en español porque necesitan unificarse entre ellos y la riqueza viene por la fusión. Una persona que no habla español no puede integrarse, no puede colocarse, no puede, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa con los misioneros? ¿Qué pasa con la corona? Pues precisamente la corona en las primeras épocas es, aunque no se pueda imaginar muchos de los que oyen, no es una colonia que obliga a todos a hablar español, no. Precisamente es bastante progresista las leyes de Indias, es bastante progresista, por ejemplo, un rey que no es muy progresista como Felipe II. Sin embargo, en las normas que dicta para América, dice que todos los misioneros, por ejemplo, que van allí, o los curas, los que tienen a su cargo fieles, tienen que hablar las lenguas indígenas, si no, no se les nombra para ello. Entonces, los primeros que aprenden las lenguas indígenas son los misioneros, que aprenden esas lenguas porque se dan cuenta, primero, que no van a poder conseguir su cometido de expansión, de convencimiento de su fe a su fe, si no les hablan en algo que ellos puedan entender. Y para ellos les resulta más fácil aprender ellos las lenguas amerindias que enseñarles el español antes de enseñarles la fe. Entonces se da un fenómeno interesantísimo, que es que los propios misioneros aprenden las grandes lenguas amerindias. ¿Y cuáles son esas lenguas amerindias? Pues en la zona mexica, en la zona de México, el náhuatl. En la zona inca, el quechua, en la zona de Perú y los Andes. Las dos más grandes, ¿no? Luego también aprenden el guaraní y el arahuaco, en fin. Las grandes lenguas las aprenden. Y es una cosa muy, muy interesante porque esas lenguas amerindias las convierten en lenguas generales. ¿Qué son las lenguas generales? Pues las lenguas que consideran que tienen que aprender los que van allí para poderse entender con los indios. ¿Y qué pasa? ¿Quién enseña náhuatl, por ejemplo, a gente que no hablaba antes náhuatl porque hablaba tolteca u otras lenguas de ese mosaico inmenso de lenguas que había, por ejemplo, en México? Pues los propios misioneros enseñan la lengua general porque piensan que así, como esas lenguas piensan ellos que son hermanas, va a ser más fácil que aprendan esas lenguas que el español. De alguna manera, entonces, lo que primero hacen es unificar dentro de las lenguas que ya existían en una lengua común por zonas, por supuesto, para luego poder enseñar el español
Más que nada, más que el español, supongo que la fe, y luego poco a poco pues habrá esa inmersión y ese mestizaje del que hablamos. Claro, sí, porque los misioneros intentaban convencer y por tanto querían aprender las lenguas amerindias, pero la corona, que es respetuosa, pero la corona se anexiona a territorios, los que gobiernan en los virreinatos son españoles y los que mandan el poder está en manos de gente que habla español, y el que quiere progresar, como en todos los sitios, las lenguas producen progreso. Si alguien va a un país como Estados Unidos y no habla inglés, sabe que no va a progresar socialmente. En todos los países hay que hablar la lengua importante para el poder dominante, y la lengua dominante en el poder político en esos países era el español. Y la corona obliga a hablar español en el siglo XVIII con Carlos III, pero los austrias no obligan, digamos que tienen una postura más transigente, aunque no podríamos esperarlo en principio, y entonces poco a poco los misioneros van cumpliendo sus funciones. Ocurren cosas tan interesantes que se habla mucho de ellas, como que por ejemplo en Paraguay se hablaba el guaraní poquísimo, y sin embargo los jesuitas de las misiones de Paraguay enseñan a hablar guaraní a miles de paraguayos, y en la actualidad se da el caso de que en Paraguay es bilingüe total de español y guaraní, y ese guaraní se expandió a zonas donde no se hablaba gracias a los misioneros jesuitas que lo enseñaron. Ese fenómeno es tan interesante que, claro, evidentemente eso jugaba contra el español, pero la corona por un lado imponía y por otro lado los misioneros, digamos que iban por caminos diferentes que luego se encontraron. Son, desde luego, actitudes muy, muy curiosas, porque encontramos, por ejemplo, en Paraguay, efectivamente, que ahora mismo se habla español y se habla guaraní pues a un 50% o las dos a la vez. Es un país bilingüe. Bilingüe. Lo obligan en la escuela a ser bilingües. Y me hace gracia y me resulta curioso que esto haya venido precisamente por esta imposición casi de que lenguas abarquen zonas cada vez más grandes y casi se enseñen para que, bueno, no haya 20, sino que haya una, pero en distintas zonas. Eso es. Y de este mestizaje, en este principio y en esta historia que estamos haciendo de la lengua, se toman ya, y el español toma ya, ciertos vocablos o ciertas estructuras de las lenguas indígenas. Claro, en el mestizaje está precisamente permearse. Si ese españolito que llega a América, que viene de una tierra donde los valles son pequeños, en general tenemos valles preciosos, pero la sensación que da cuando uno llega a América es de grandeza. Y cuando uno vuelve de América es decir, yo amo mucho mi tierra, pero qué pequeñito es esto, es como en dimensión pequeña. Entonces en América ese español que llega allí y ve plantas que no conocía de nada, animales que no sabía ni había visto ni imaginado nunca. Entonces tienen que poner nombres a las cosas, y lo más lógico es que las cosas sean nombradas como ya se nombraban por las gentes que las han nombrado. Y empezando por el primer americanismo, cuando llegan a América, lo primero que se encuentran ya en Guananí, en la isla de San Salvador, llamada luego San Salvador, pues es que vienen los indígenas en unas barcas alargadas, donde están de uno en uno, una barca que no conocían los que llegan allí por primera vez a ver tierra, tierra. Y vienen los indígenas en unas barcas que no sabían cómo se llamaban. Y entonces el almirante Colón en su diario las llama almadías, porque como él piensa que está llegando a la India, pues les llama con un nombre árabe, pensando que es que en la India se habla árabe. Está imaginando. Y en la primera vez que encuentran ese objeto que no conocían de nada, lo llama almadía. Pero a la semana siguiente ya han tenido encuentros con esas gentes, ya han hablado, hablar por señas, hablar como podían hablar gentes que no conocían palabras en común, y ya las llama canoas. Pues ese mismo proceso que sucede con la adopción de la palabra canoa, que es el primer americanismo que entra en nuestra lengua, sucede en todo. Y sucede en cosas tan comunes para nosotros ahora como es, si alguien se está comiendo unas patatas, pues no sabemos que patata es un tubérculo que nos traen de América, que no existía en Europa. Que en América no se llama patata, que se llama papa. Porque batata es otro tubérculo. Y los españoles confunden batata con papa y hacen esa especie de mezcla explosiva que es la palabra patata. Por eso, claro, en el sur de España, en Andalucía, se dicen las papas y en América se dicen papas. Patata, sin embargo, ha progresado tanto como palabra que hasta en inglés la ha adoptado como propia. El potato procede de patata. Bien, pues como esa palabra
cientos de frutos, de árboles, de animales que veían los españoles al llegar allí, que no tenían nombres para ellos porque no los habían visto nunca. ¿Cómo les llaman? O bien con la palabra indígena, la inmensa mayoría de las veces. Por eso nos entran cientos de indigenismos, cientos de americanismos al español, con lo cual la lengua española se enriquece extraordinariamente. Una lengua pequeñita, expandida dentro de España, pero pequeña, de repente se llena de préstamos lingüísticos de cientos de lenguas, porque no olvidemos que se dice que había más de 2000 lenguas en la América a la que llegan los primeros españoles que la descubren, ¿no? Entonces nos entran muchas palabras, porque es que nos entran muchos objetos. Tampoco conocíamos el cacahuete, ni conocíamos el chocolate, ni tantas cosas que nos llegaron. Con el objeto nos llegaron las palabras. Con estas nuevas palabras, pero también en un continente enorme, el español va adaptándose. Bueno, también políticamente ya vemos que con sus avatares, que no todo fue una línea ni un camino recto, sino que hubo pues distintas opciones, pero a la vez que se va adaptando, también se forman distintas maneras de hablar. Está clarísimo que hoy en día no se habla igual en Argentina que en México, ni en Colombia o en Perú. Es decir, se habla el español, pero muchas veces y en muchas palabras tienen significados distintos y hay hasta cosas que no se pueden decir en un sitio y en otro sí. Sí, eso es un tema apasionante. No, la variedad inmensa del español de América es debida primero a que cada país y cada región ha tenido una historia muy diferente. No es lo mismo la expansión del español en las zonas caribeñas, en las Antillas, el comienzo, a cuando ya entra en el continente, en México, a cuando baja más y va hacia los Andes, y no digamos ya al final hacia Chile, Argentina. Es muy diferente el momento, es diferente el material humano, las personas que van allí, la forma como se mezclan las inmigraciones que se dan dentro, es una cosa muy diferente y por tanto se dan resultados diferentes. Sin embargo, sí es cierto que el español en América se relaja. Lo vamos a ver en rasgos fonéticos, cómo se relaja. Se enriquece en el léxico. Sin embargo, en la gramática no se sale de madre, si me permiten el coloquialismo, en el sentido de que la madre de una lengua es la gramática. No se puede uno hacer muchas variedades con la gramática porque si no, no nos entendemos. Yo puedo pronunciar de una forma diferente a un argentino, a un cubano, como de un sevillano, etcétera, etcétera, y nos entendemos. Y puedo decir diferentes palabras y lo que yo digo, no tardes en llegar, pues muchas veces en Latinoamérica se dirá no te demores. Yo le voy a entender si él me dice no te demores y él me va a entender no tardes. Tenemos tanto en común, tenemos un vocabulario disponible común. Pasivo, que todos lo entendemos. Ahora, activo, solo activamos aquello a lo que estamos acostumbrados. Y yo normalmente digo, no tardes en venir. Sin embargo, en cuanto llego a América, a lo mejor, a la vez que oigo varias veces no te demores, pues diré no te demores. Y como esto, cientos de casos. ¿Por qué? Porque en cuanto hay palabras en común y para una denominación hay 4 posibilidades, y tú en ese contexto estás oyendo una de ellas, pues empleas a usar esa. A mí me sucede personalmente que en cuanto llego a América me sale decir ustedes como plural de tú. Si estoy ante varios no digo vosotros, porque sé que la inmensa mayoría lo de vosotros lo van a entender muy bien, pero se quedan con los ojos así porque no están acostumbrados, solo lo han leído, a no ser que han venido a España y lo han oído, etcétera, etcétera. Pero automáticamente, como tenemos todos como varias lenguas dentro, varias variedades dentro incorporadas, si has viajado, si lo has estudiado, etcétera, automáticamente, en vez de decir, ¿me habéis entendido? Pues decimos, ¿me entendieron ustedes? Porque me habéis entendido, me entendieron. Y ahí estamos viendo 2 cosas de gramática diferentes. Luego hablamos. Hablaremos de rasgos gramaticales, probablemente sea en otro momento, porque en estos minutos a mí me gustaría dar un pequeño salto. Hemos empezado diciendo que ahora mismo aproximadamente en los Estados Unidos de América, en el norte de América, bueno, vamos a quitar Canadá, se habla español pues más o menos unos 50 millones. Es decir, ya en Estados Unidos se habla mucho más que en España, muchos más millones de personas. Sí. Esto ha sido como una segunda oleada del idioma. Quiero decir, está claro que los españoles llegaron a California, llegaron a algunos estados de Estados Unidos, pero
la invasión del idioma, ese mestizaje, este nuevo mestizaje ha sido una cosa posterior de hace relativamente poco, cuando pues muchos ciudadanos de Centro y Sudamérica y hasta de Norteamérica con México han traspasado la frontera, han hecho allí sus familias y el español se ha expandido otra vez. Por ejemplo, en California estuvieron 300 años los españoles. No hace 300 años que están los anglosajones. Esto con la gente californiana, hablan mucho de sus misiones. Todo el sur, Texas, Nuevo México, California, fueron colonia española. Luego Texas fue comprado por México cuando México ya se hizo independiente. En fin, es una historia apasionante. Pero efectivamente, como bien dices, Isabel, en la actualidad, el hecho de que el imperio, entre comillas, sea Estados Unidos, ha hecho que muchas gentes que necesitaban prosperar hayan emigrado a Estados Unidos. Y que cuando yo era una niña sabía que el país donde más se hablaba español era México y después era España. Y hemos estado muchos años así, y España ha tenido 46 millones de hablantes, sobre todo cuando han venido los inmigrantes, porque éramos menos, muchos de los cuales inmigrantes son latinoamericanos, cosa muy bonita que de repente nuestros viejitos y nuestros niños están rodeados de español de América en el día a día. Y nuestros niños dicen quiero papas y los viejitos entienden a la persona que les cuida. Entonces ha sido como un regreso de las carabelas a la propia España, ¿no? Pero claro que en América ha sido inmenso porque llamaba a la inmigración, sobre todo de países como México, por el tema económico, y como Cuba por el exilio. Digamos que, bueno, si tenemos que caracterizar el español en Estados Unidos, que es el segundo país después de México en número de hablantes, por encima de España sin duda, hablantes nativos hablo, porque claro, no nativos hay muchísimos más. Hay una demanda de profesores de español grande en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el que sean tantos hablantes nativos, tantos millones, hace que sean personas que son bilingües, porque si no son bilingües allí no prosperan. Entonces, lo que sucede es que son posibles compradores, las empresas les interesa, posibles votantes, a los políticos les interesa. Siempre que hay votos, comprador, etcétera, etcétera, la lengua se expansiona. Y automáticamente ha interesado muchísimo más ahora el español en Estados Unidos. Tanto es así que todos los presidentes, si no hablan español, pues van mal. Y en los últimos días de la campaña, sobre todo, en fin, no quiero ejemplificar, pero si quieren el voto hispano, tienen que hablar español. Y son muchos millones y son de una línea, salvo excepciones como la zona de Miami, que son más de tendencia conservadora, republicana, pues la inmensa mayoría de los hispanos tienen tendencia más a votar a los demócratas. Es curioso, profesora Gutiérrez Arauz, porque nos comentaba que ahora pues se oye en nuestro país, en España, se oye esos distintos acentos. También hay que decir pues, que con las situaciones económicas en muchos países de América ahora se vuelve a oír pues, un español de distintas regiones de España, porque a muchos países también está volviendo inmigración. Es decir, esto es un ir y venir siempre, un camino que va y viene y el idioma es el vehículo. El idioma nos une. Cuando alguien te dice las cosas que tú has oído desde que eras niño en tu propia lengua, te suena hermano. Es tan maravilloso viajar por América y en veintitantos países, llegar a un sitio y oír lo mismo que has oído desde pequeño, con un acento especial, e incluso a veces con palabras que no habías oído en Madrid, pero que las has oído en los pueblos de Castilla y las vuelves a encontrar en México. Y te puede emocionar oír esas palabras que no habías oído más que en tu infancia, como a mí me ha sucedido en la Castilla rural, y que las vuelves a encontrar en el Gran México del Distrito Federal, en la boca de un taxista mestizo o indígena de raza, pero es tan hispanohablante como cualquiera de nosotros, ¿no? Entonces, lo que bonito de todo esto es que ha cambiado la perspectiva del español culto, que antes consideraba que era el centro del español, el español de España. Ahora ya sabemos hace muchos años que tenemos que hablar de panhispanismo, es decir, que el hispanismo es de todos, que no somos los únicos que tenemos derecho a hablar de que somos los dueños del español. No, los dueños de una lengua son los usuarios de esa lengua. Incluso aunque no sean nativohablantes, aunque sean chinos que han aprendido español con mucho esfuerzo o norteamericanos que han aprendido español con mucho esfuerzo, esa es su lengua, porque la han aprendido con esfuerzo y porque cuando alguien se comunica en una lengua, esa lengua es tan suya como la que le hemos aprendido desde pequeñitos. Claro,
que decir las cosas de la misma forma que te las decían tus papás cuando eras pequeño es un plus especial. El español está desde luego en el mundo. Hemos hablado en América porque principalmente ahora mismo el español con este hispanismo es americano. El español sin duda es americano. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Caminos de ida y vuelta, un programa de la UNED con la colaboración del Centro de Migraciones y Exilios, el CEME, para Radio Exterior de España.